acidrain.exe. Me levanté tallándome los ojos e intentando recordar qué había hecho la noche anterior. Di unos pasos y pude sentir el piso completamente frío. Sentí como mis pies dejaron de tocar la cálida alfombra, y ahora daba pasos hasta la entrada del baño. Bostecé y procedí a mirarme al espejo. No vi nada que no hubiera visto antes. Mi rutina acababa de empezar nuevamente. Procedí a hacer mis necesidades y darme una ducha para liberar mi mente y relajarme. Cuando por fin salí de la ducha y me secaba cada parte de mi cuerpo, escuché como el agua goteaba, y me trajo un leve recuerdo. Sí, era de ayer por la noche. En mi recuerdo me veía bebiendo de nuevo y escuchando el mismo disco de música. Intenté olvidar esto y procedí a ponerme la ropa. Una vez cambiado, salí del baño y me di cuenta que una botella de whisky estaba tirada debajo de la cama. Afirmé mi recuerdo. Ayer estuve bebiendo durante la noche. Me dirigí a la computadora y con un leve movimiento del pie, prendí la unidad de procesamiento. O como muchos le conocen, el CPU. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. Mientras miraba la hora, y me maldecía a mí mismo por haber dormido tanto, intenté hacer prender el computador mucho más rápido. Incluso me atreví a darle unos cuantos golpes, sabiendo que esto no arreglaría nada. Intenté tranquilizarme y recargué la cabeza en mis manos. El escritorio se dejó ver. Casi aplaudo de la alegría. Rápidamente, sin pensarlo, me dirigí a mi correo electrónico para verificar si mi producto que compré por Amazon ya había sido enviado. Para mi mala suerte no encontré ningún correo. Esto me decepcionó mucho. Sentí como si la resaca hubiera empeorado, pues tenía la idea de que el correo electrónico de Amazon me daría un respiro. Una carga menos. Sin pensarlo dos veces procedí a abrir mi vitrina y sacar de ella un pequeño vaso junto con una botella de whisky. Y esto, a decir verdad, me pareció gracioso de principio, pues yo nunca creí que algún día iba a tomar alcohol en estos temperamentos. Mi madre tenía un problema con él. Yo me había prometido no tomar nunca una gota de alcohol, pero siendo un adulto de 27 años, me parece que está bien. De hecho, todo siendo un adulto te parece que está bien. A final de cuentas, ya no tienes la mentalidad de un adolescente imbécil, y ahora puedes darte el lujo de ahogarte, o lanzarte a la mierda un rato. Pues como dije, ahora estás mentalmente preparado para estas cosas, ¿no es cierto? La verdad es que no. Pienso esto cuando bajo caminando por las calles de mala muerte de mi casa, en donde las banquetas están impregnadas de un aroma a orina, y las colillas de los cigarrillos son levantadas por los mismos borrachines que me hacen pensar en esta idea. Y es que joder. Incluso a veces no paro de pensar que mis sobrinos tienen más madurez al ingerir este líquido que muchos de los imbéciles que no logran soportar armar un lío tremendo en cualquier bar o restaurante. No sé qué pensamientos o efectos son los que realmente les lleva a hacer tales acciones. Pero por favor, ¿qué acaso se inyectan en la puta vena el maldito alcohol? Dios. Mientras vertía el líquido en mi vaso y pensaba todo lo anterior, se producía un leve sonido que me causó demasiada satisfacción. Era un día callado, y el caer del alcohol contra el vidrio del vaso casi pudo escucharse alrededor de toda la sala. Un buen día a mi parecer, pues mis vecinos esta vez no tenían su horrible música, y también ya no estaba trabajando. Bueno, no estaba trabajando para nadie. Ahora estaba trabajando independientemente.
reparando sistemas, y haciendo leves trabajos en cualquier sitio de internet, y si me estaba yendo mal, aún tenía todos mis estudios por detrás para conseguir un trabajo decente en el centro de la ciudad. A decir verdad, nunca he llegado a esos extremos, pues me iba bien ya que tenía cierta fama entre varios grupos de programadores. Mientras levantaba el pequeño vaso para beber de él, me di cuenta de que mi computadora había producido ese sonido de notificación. El sonido de cuando llega algún correo electrónico. Bajé rápidamente el vaso y me dirigí al monitor. Por segunda vez. Mala suerte. No era el correo que esperaba. Ni siquiera me di el lujo de haber visto de qué correo se trataba. Simplemente me levanté y decidí ir a la cocina para continuar lo que había empezado. Tomé el vaso y la botella de whisky mientras estaba a punto de salir al patio. Pero, algo nuevamente alertó mis sentidos. El mismo sonido. Esta vez estaba seguro de que era el correo de Amazon. No era posible que de un momento para otro comenzaran a enviarme mensajes con contenido spam. No me había registrado últimamente en ningún tipo de página que adhiere sus servicios a mi correo electrónico. Corrí rápidamente al patio para acomodar mis cosas y nuevamente regresé al monitor. Miré con atención de quién era el correo, y de nuevo me di la sorpresa de que no se trataba del correo que esperaba. Supongo que si alguien hubiera estado en ese lugar, me hubiera visto sacar humo por los oídos. Me rendí y me dije a mí mismo que posiblemente mañana podría llegar algo. A veces estos vendedores ni siquiera avisan cuando envían un producto, pero al menos esperaba que Amazon me diera notificaciones sobre el seguimiento de mi pedido. Para entretenerme e intentar hacer pasar el tiempo más rápido, decidí salir a ver cómo se metía el sol y se tornaba todas las calles de un color azulado, mientras tomaba un poco más del resto de la botella. Y cuando menos me lo esperé, habían pasado 2 horas en las que no hice absolutamente nada. Y en ese momento pensé en salir e ir al centro de la ciudad solo para matar el rato, o tal vez incluso ver una película en la plaza. Pero algo me detuvo, y por intuición tal vez, me levanté y fui a leer los últimos correos que me habían llegado. Fue aquí que me di cuenta de que en el plazo del tiempo que estuve bebiendo en mi patio, habían 2 correos más. Decidí leer desde el más reciente. Decía en letras mayúsculas: has sido uno de los elegidos para probar el nuevo AcidRain.exe. Y el nombre del archivo, a decir verdad, me pareció un poco raro. A un lado del título del correo electrónico se veía ese pequeño icono que te da a entender que el correo viene con un archivo adjunto. Y me sorprendió que no se trataba de una broma al abrir el correo. De verdad era un programa exe. Y realmente, no podía pensar que alguien me había enviado un virus. Casi nadie tenía mi dirección de Outlook. Y de hecho, ni siquiera era mi cuenta oficial, pues suelo utilizar más de una cuenta alternativa para cosas importantes. Aún así, con todo esto en mi mente, comencé a leer. Bienvenido seas, usuario. Has sido un afortunado. Queremos proporcionarte que por esta vez, pruebes por primera y única vez nuestro nuevo programa de reposicionamiento en el tiempo. Sí, como lo escuchas. Queremos que nuestras compañías y nuestros usuarios vivan muy satisfechos con este nuevo e innovador próximo servicio. Si lo usas con moderación te causará miles de horas de diversión. Y quién sabe, capaz hasta más que eso. Por primera advertencia queremos informarle que el usar este programa tiene algunas reglas. Pero tendrá que descargar el archivo adjunto del correo para leerlas. Muchas gracias y bienvenido a nuestra comunidad.
A decir verdad era un mensaje un poco carismático. Pero, ¿alguna atracción? No lo sé, tal vez algo hizo que bajara el programa. Tal vez fue el nombre y el fin de este programa. Un programa de reposicionamiento en el tiempo. Para mis adentros, intenté darme una explicación coherente de lo que podría haberse tratado. Tal vez era un estilo de contador de algoritmos. O alguna especie de calculador de las fechas pasadas. Mientras pensaba todo esto miré la barra de descargas y noté que el archivo se había completado. A decir verdad no era para nada pesado. Puedo asegurar que tardé más tiempo descargando libros independientes de la red. En la barra de descargas no aparecía el icono del programa. Así que me di la tarea de moverlo al escritorio para poder analizar sus configuraciones, propiedades, y entre otras curiosidades más allá de solo quererlo tener en el escritorio para mayor comodidad. En primer lugar, su icono era muy peculiar. Tenía una matraz de reacción química con un relleno líquido de color verde. Mi curiosidad, por alguna razón, de un momento para otro aumentó de repente. Mi dedo casi da clic en la opción abrir. Y a decir verdad intenté contenerme, pero mis impulsos generaron alguna atracción, casi parecida a la de un imán, que hizo que mi dedo se moviera. El programa se inició. No me di cuenta de que acababa de iniciar la lluvia ácida. Una pequeña ventana de color gris se abrió. De un lado, tenía el icono que anteriormente mencioné. Solo que ahora con mucha mejor calidad. Parecía incluso que tenían alguna especie de web URL debajo justo de la matraz de reacción, pero no presté mucha atención. Pasaron unos segundos y no pude observar más. Comencé a concluir de que si se trataba de un virus, tenía que tener un propósito muy bastardo para que lo disimularan de esta manera. Tenía que analizarlo primero. Pero, antes me brincó una pequeña pestaña del programa. Esta decía claramente y con letras muy grandes un reglamento entre comillas. Y a decir verdad en ese entonces mi forma de pensar era un tanto orgullosa y repugnante. Tenía por hecho mis propios fines, y no me importaba lo que pensara a mi alrededor o las consecuencias que traerían mis acciones. Así que, cerré el programa sin leerme ninguna de estas reglas, ya que pensé que se trataba de una simple mentira. Pero aún, dentro de mi mente sentía que algo no estaba bien con este programa. Pasé casi 2 horas analizándolo, sacando constantemente del refrigerador cerveza tras cerveza. El whisky se había terminado desde la primera hora. A final de todo no encontré ningún indicio de que fuera alguna especie de virus troyano. Pero, mientras anochecía me estaba convenciendo de no saber absolutamente nada del funcionamiento del programa. Decidí abrirlo nuevamente. Y como si se tratara de cualquier otro, solo para terminar la noche, me di el lujo de ver sus características. Este parecía ser un reproductor de MP3 como cualquier otro. Pero, también parecía que se podía dar clic sobre el icono de la matraz de reacción. Apunté el clic sobre ella pero nuevamente una pantalla emergente cubrió mi monitor. Esta pantalla emergente no era del todo normal. Se inició al mismo tiempo que se reprodució una música extraña, y enseguida apareció el logo de lo que posiblemente era la compañía creadora del programa. Intenté cerrarla pero esta no me dejaba. Y fue ahí que justamente debajo de un gran título que resaltaba la palabra Acid Rain, apareció con letras muy resaltantes. Este es el último aviso. Favor de leer con detenimiento el reglamento. Y bueno, ya a estos puntos leerlo quedaba de más.
y a decir verdad, al principio, cada una de las reglas iba dándome indicios de lo que posiblemente hacía el programa. Y bueno, eso era lo primario, pero conforme iba leyendo y al llegar a la última regla, me di cuenta que posiblemente esto iba o más allá de mis sentidos, no era simplemente una gran, pero muy bien elaborada troleada. Las reglas eran las siguientes. 1. Esto solo es una versión de prueba, por lo que necesitamos que tenga precaución a partir del primer funcionamiento que le dé al programa. Y recuerde, esto es solo una versión de prueba. Cuando leí esta regla, más allá de confundirme por parecer más una recomendación, me hizo enojar porque no me dio ninguna respuesta clara sobre qué era AcidRain.exe. 2. No dar clic a la matriz de reacción para iniciar el programa en efectos de drogas alucinógenas, o cualquier sustancia que crea usted pueda afectar la percepción de sus sentidos y realidad mental. Esta regla es por su propia seguridad. 3. El uso que le dé al programa tiene total privacidad. Por lo que nadie más verá lo que usted vea, o experimente. Así que no desespere o desconfíe si es su primera vez utilizando los servicios de AcidRain.exe. 4. No interactúe con nadie más que esté familiarizado, enlazado o utilizando AcidRain.exe. Y fue aquí que a partir de la tercera regla me di cuenta que algo no andaba bien. Supe que iba a estar un muy buen rato interesado en este programa. Y quién sabe, capaz hasta era posiblemente un nuevo servicio de espionaje como ese que monitorea todo lo que escribes en el día, pero no me importaba, pues conforme más iba leyendo, más curiosidad me daba. Además, es mi maldita computadora. Si quiero, yo mismo la defeco y destruyo con mis propias manos. 5. Para este punto me quedé boquiabierto. AcidRain causará que el mundo retroceda un día. Esto se accionará después de dar clic a la matriz de reacción. Pero, una vez reseteado todo, olvidarás lo que hiciste el día presente. Por lo tanto, tendrás que tener un propio y adecuado seguimiento personal de tus recuerdos. De lo contrario, las consecuencias serán meramente responsabilidad tuya. Por ejemplo, y solo para mejor entendimiento, puedes dar un clic directo a la matriz de reacción de AcidRain, volver al día anterior, y haber olvidado que te ofrecimos este grandioso servicio. O puedes hacer un seguimiento de tus recuerdos del día, y utilizar plenamente AcidRain.exe para tu uso personal. Todo depende de ti. Ahora lo entendía. Reposicionamiento en el tiempo. ¿Sabes lo que es una lluvia ácida? Se le suele llamar lluvia ácida a uno de los tantos efectos y consecuencias de la contaminación atmosférica. Normalmente, suelen enseñarnos sobre esto en la escuela primaria. Los contaminantes atmosféricos primarios que suelen dar origen a lo denominado como lluvia ácida, puede recorrer grandes distancias, siendo trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros antes de precipitarse en forma de rocío, lluvia o granizo. Y tal vez suene como una metáfora extraña, pero yo lo denominaba como grandes olas gigantes de mierda. Pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por el viento a cientos o miles de kilómetros. Como un problema. Y sí, ya te digo yo que lo creo. Y vuelvo a lo mismo. Grandes, gigantes, olas de mierda que simplemente deterioran el ambiente. Y nuevamente, tal vez suene extraño, pero AcidRain.exe parecía quererme darme a entender esto con el tiempo. La lluvia ácida. Corre de ella.
Las grandes olas gigantes de mierda, como un problema rutinario pero pasajero. Como cuando te dicen que pueden con esto, y terminan suicidándose. Grandes olas gigantes de mierda. Como cuando se ahoga el hijo de la vecina en el lago de tu infancia. Pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladadas casi por el viento, a cientos y miles de kilómetros. Y mientras el pequeño hijo, flotando como un muñeco de plástico, se le desprendía la vida enfrente de su madre, ya te digo yo que sí lo creo. Grandes distancias. Grandes olas gigantes de mierda. La noche había llegado, y el día estaba a punto de terminar. Así que me di la tarea de intentar esta estupidez, entre comillas. Y entonces, miré la matriz de reacción química y di clic. Unos fuertes sonidos, tan fuertes que no podía ser posible que resonaran tanto, me hizo sentir verdaderamente atemorizado, y me hizo arrepentirme por un momento, por lo que sea que estaba a punto de pasar. Se podía sentir que algo venía. Como grandes olas de atracción. Atracción de algo fuera de lo común. Posiblemente, ni siquiera de nuestro entendimiento. El fuerte sonido blanco armónico que era expulsado de mis estereobocinas, casi me hizo pensar que mis oídos no lo soportarían. Pero cuando menos me había dado cuenta, ya no estaba en mi escritorio habitual. Ahora, estaba en otro lugar distinto, completamente aturdido y mareado, como si estuviera un poco ebrio. Y sí, eso era. Mientras escuchaba que sonaba el disco de vinil que reproduzco todos los martes, miré mi mano desconcertado, observando claramente que tenía la misma botella de whisky casi llena, que justamente había visto abajo de la cama después de ducharme el día anterior. O quiero decir, el día de mañana. Dios santo. Instantáneamente recordé todo hasta el punto claro en el que había dado clic a la matriz, y habían comenzado esos sonidos binaurales. Entonces, logré sentir cómo esos pensamientos, o recuerdos, eran extraídos fácilmente de mi memoria al mismo ritmo que lo había recordado. Incrédulo por la situación, me moví hacia la cocina y tomé el bolígrafo con el que escribo las notas que pego a mi refrigerador. Y mientras caminaba rumbo a mi escritorio, no podía creerme que el día que estaba en mi memoria ya no existía más. Rápidamente me dirigí por una libreta vieja dentro de mis cajones del escritorio de la computadora. Y rápidamente, me puse agachado escribiendo los recuerdos de todo, como si tuviera una especie de amnesia prematura. Podía sentir cómo se iban los recuerdos de AcidRain.exe de las manos, pero con suerte pude escribirlos. Pude darles el seguimiento apropiado. ¿Que cómo lo supe? Pues simplemente lo sabía. Llámalo intuición, sexto sentido, alivio, o lo que sea. Pero pude sentir ahora cómo los recuerdos se quedaban firmes. Ya no se iban. Y en cualquier caso, si llegaba a sentir nuevamente esta sensación de amnesia, tenía al menos la libreta para convencerme de que esto fue real. Que lo que acababa de experimentar había sucedido. Y a decir verdad, a pesar de lo crudo que fue todo esto para mí, no tenía miedo. Tenía mucha más curiosidad. Quiero decir, esto era literalmente una máquina de reparar errores. Y al verlo de esta manera mientras sostenía los recuerdos de mi día inexistente, pude ver miles de oportunidades para mi futuro, entre comillas. Literalmente, podría hoy gastarme todo mi salario mensual, irme a todos los lugares y quedarme en la quiebra, apostando en algún lugar todos mis bienes. Y solo tendría que utilizar AcidRain.exe para volver un día anterior, cuando tenía absolutamente todo.
Incluso, sería un arma letal en manos equivocadas para miles de criminales psicópatas. Y sí, no niego que el pensamiento pasó por mi mente obviamente en esos momentos, pero como parte de una reflexión. Realmente el que lo haya pensado, no significa que utilizaría este servicio para tales cosas que ya de por sí me parecen enfermizas. Pero piénsalo. Acidrain.exe podía ser el paraíso para esas personas llenas de odio, furia, y explosión por dentro. Podrían matar a una persona de la peor manera, satisfacer su necesidad a límites altísimos, y solo tendrían que volver un día atrás para evitar el ser un peligro para la sociedad. De todos modos, no te conviertes en un criminal hasta que te agarra la policía. ¿O sí? Pasaron los días. Y no voy a negar que me convertí en un adicto. Y ustedes pensarán que estoy loco, pero realmente se volvió una sensación muy fuerte de querer repetir constantemente esa experiencia. Además, ¿cómo vivir después de saber que puedes reparar cada una de las cosas que haces en el día? La lías en tu trabajo, das clic en acidrain.exe y lo puedes arreglar. Te agarra tu hombre teniendo sexo duro con tu amante, das clic en acidrain.exe y lo vuelves a arreglar. Ahora, me es casi imposible mirar a las personas con los mismos ojos. La vez pasada, choqué al caminar con una persona gordita muy bien vestida. Y físicamente, parecía provenir de un lugar o trabajo muy impecable. Y traté de disculparme al haber tirado por accidente su celular, pero al darme cuenta que lo que había visto era claramente el icono de acidrain.exe en una página web parecida a un foro de 4chan, el hombre me arrebató el celular. Y no con enojo, sino con admiración. Él parecía saber mi secreto, y parecía saber también que yo sabía el suyo. Y no le importaba. Sin inmutarse, pude notar una sonrisa vivaracha cuando siguió caminando por esas calles, llenas de personas con vidas perfectas y sin errores, al igual que él. Al igual que yo. Como digo, no puedo dejar de mirar a todas esas personas exitosas y evitar pensar en la gran oleada de mierda que está por encima de nosotros, a cientos y miles de kilómetros. La gran mentira. En fin, como dije anteriormente, me había convertido en un adicto y no tengo miedo a decirlo. Cada vez que fallaba en algo, lo reparaba. Pero un día algo pasó, y ahora estoy aquí. Me encontraba normalmente preparándome para hacer un viaje en acidrain.exe, para hacer de manera diferente una entrevista de trabajo que a mi parecer, pudo haber salido mejor. Y todo estaba perfecto, iba a utilizar nuevamente mi servicio de reposicionamiento en el tiempo, y nadie vio nada, nadie escuchó nada. Di clic en la matraz de reacción, pero había algo mal. Aún así, todo inició como normalmente pasaba. Los sonidos, que ya incluso les había agarrado cierto cariño, retumbaron como nunca y entre destellos de luz, había aparecido en el día de la entrevista. Todo estaba a la perfección. Nuevamente, al levantarme, tomé una libreta y me encargué de apuntar todo como habitualmente lo hacía. Aunque, con el tiempo, había desarrollado el hábito de escribir con más detalle absolutamente todo, en muy poco tiempo. Y como dije, todo estaba a la perfección. Pero algo pasaba, algo comenzó a distorsionarse. Y no supe cómo explicarlo en ese momento, pero mis recuerdos estaban escritos, y ya casi era hora de irme a la entrevista de trabajo. Agarré la pequeña libreta casi llena de miles y miles de recuerdos, y me estaba por dirigir a la ducha cuando decidí prender un poco la computadora para poner un poco de música. Pero antes de reproducir mi mejor playlist, pude escuchar un sonido de notificación y acidrain.exe se abrió solo.
La lluvia ácida llegó a ti. Tu periodo de prueba ha terminado. ¿Mi periodo de prueba? Traté de no pensar en ello, y mientras miraba cómo avanzaba el reloj, apuré mi día y me di prisa por salir de la casa. Y ya una vez fuera, pude ver cómo todo, absolutamente todo, estaba estático. Pude ver cómo un perro estaba totalmente quieto, mientras una anciana lo paseaba. E igualmente, completamente quieta. ¿Qué putas está pasando? Me dije a mí mismo en voz alta. Y pude ver cómo la realidad se distorsionaba. ¿Acaso todo esto era una mentira? Mientras observaba fascinado y asustado a la anciana totalmente quieta mientras parecía dar un paso, traté de descifrar qué era lo que estaba pasando. Todo era tan real. E incluso las distorsiones que veía en mi realidad no eran normales. Parecían interferencias de televisión. Interferencias tan reales que incluso se podía ver como con un profundo color a tornasol. Sentía como si estuviese viviendo dentro de un filtro de VHS dañado, pero totalmente realista. Las distorsiones parecían simular como gotas de lluvia. Y esto lo hacía parecer todo como si el mundo se estuviera viniendo abajo. A mis alrededores, unos niños jugando en una patineta también estaban completamente estáticos. E incluso, puedo recordar claramente un jodido pájaro quieto en medio de la nada del puto cielo. Era increíble, pensé. Al mismo tiempo que decía en voz baja, ¿qué diablos es esto? Pude sentir como poco a poco, las distorsiones que habían comenzado como pequeñas gotas comenzaban a crecer lentamente. Parecía que la realidad se estaba borrando. Corrí rápidamente adentro de la casa y encendí la computadora a punto de llorar del jodido susto. Nuevamente vino a mi mente el pensamiento de preguntarme si todo esto era real. Jamás había pensado en las consecuencias, y también me parece que había olvidado una de las primeras cosas más importantes de AcidRain.exe. Era una jodida versión de prueba. La PC inició, y sin pensarlo dos veces di doble clic sobre el icono de AcidRain.exe. Pero nada más abriéndose, había un aviso con letras en color rojas que simplemente me recordaban lo que ya entendía que estaba pasando. Has dejado que la lluvia ácida te atrape. La realidad AcidRain.exe ahora ha expirado. Y mientras escuchaba una especie de sonido blanco proveniente de esa lluvia ácida, supe que no había vuelta atrás. Ahora, cada momento que miro a mis alrededores, la realidad se está desmoronando poco a poco. Y sé que en algún momento, yo lo haré con ella. No logro entender hasta la fecha cuáles son, o cuáles eran los propósitos iniciales de todo esto. Pero de lo que estoy seguro, es que AcidRain.exe solo era una jodida trampa. Una maldita trampa ratonera para personas como yo. O tal vez un experimento, pero dudo que a estas alturas alguien me esté vigilando a lo lejos de esta puta simulación de vida. Trato de imaginar a veces que yo fui el que lo hizo mal, y que me lo merezco por no haber utilizado bien el servicio. Pero también, algo me dice que es mucho más seguro la idea de la trampa ratonera. Y en este momento, mientras pensaba eso y veo como por fin se desvanece todo, no me cabe duda de que AcidRain.exe es esa gran y gigante ola de mierda que llega a tu vida. Como esas que incluso pueden extenderse a grandes distancias, siendo trasladadas casi por el viento por miles y cientos de kilómetros. La lluvia ácida.